Ha empezado con un regocijo muy grande. Y no solo es despertar, porque al despertar vemos la misericordia de Dios. Lo más hermoso es poder dirigirnos a las Escrituras. Nos muestran a Cristo. Ellas hablan de nuestro Salvador. Y qué más precioso que un creyente pueda ir a las Escrituras y pueda ver a su Señor por medio de ellas. Hermanos, esta mañana el tema principal es la palabra de Dios. Es lo principal que quiero hablarles, para lo cual he tomado una sección de la carta de Pablo a Timoteo. En la segunda carta, y se encuentra en el capítulo 2. Voy a dar lectura de los versículos 14 al versículo 19. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre Todopoderoso, esta mañana hemos venido a este lugar para alabarte, para exaltar tu santo, santo, santo nombre, así como haremos en la eternidad. Alabarte, glorificarte con cada una de nuestras acciones, perfectamente, porque seremos glorificados en cuerpo y espíritu, para nunca más pecar en contra de ti, pues tu palabra es fiel. Tu palabra nos muestra esto. Tu palabra es Cristo, y Él es quien ha hablado alrededor de toda la Escritura. Señor, esta mañana te pedimos perdón, porque sabemos que no somos fieles a lo que tú nos dices en tu palabra, porque sabemos que muchas veces en pensamiento, en omisión y con palabras vamos en contra tuya. Perdónanos, Señor, y haznos cada día más y más a la imagen de Cristo, el único que puede ser nuestro ejemplo, el único capaz de guiarnos por esta vida en la cual somos advenedizos, peregrinos en un mundo que está corrompido. Te damos las gracias porque nos has rescatado de este mundo, y esta mañana te pido que puedas usar a esta vasija de barro inútil, porque es tu palabra, y seas tú hablando a través de mí. Dame, Señor, la sabiduría para poder hablar de ti y poder mostrar a estos siervos tuyos a Cristo, su Salvador. Te doy las gracias en esta mañana por todo y por todo lo que haces con tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Hermanos, las primeras palabras del versículo 14 dice: recuérdales esto. Ahora, en la primera parte del capítulo 1 y el capítulo 2 les habla directamente a Timoteo, Pablo, y se dice a sí mismo que es un apóstol de Jesucristo. Después le dice que da gracias a Dios, al cual sirve, porque sin cesar
se acuerda de Timoteo en sus oraciones. Ahora, en el capítulo 2 le da instrucciones y le dice: tú eres un soldado, tú eres atleta, tú eres labrador, y le muestra con esos ejemplos el cómo debe luchar. En esta carta, estas palabras son muy significativas. ¿Por qué? Porque un soldado, ¿qué hace? Se prepara, se disciplina para ir a la batalla. ¿Qué hace un atleta? El atleta, si es consciente, se prepara para que en ningún momento haga trampa para llegar a la meta. Tengo una ruta, debo seguir la ruta. Porque si voy por otro lado, ¿qué pasa? Eso es trampa. Y dentro del ministerio, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces uno, como atleta del Señor, debe prepararse, debe controlar su vida, su cuerpo, sus palabras. Le da el ejemplo del labrador. ¿Qué tan duro es trabajar con una pala y con un pico? Es muy duro. A la luz del sol, 8 horas al día. Hay algunos que trabajan mucho más tiempo y es muy duro. Y le dice Pablo a Timoteo: esa es tu labor. Trabajar como un labrador que está trabajando la tierra para que pueda producir frutos algún día. Ahora, al finalizar en los versículos del 11 al 13, dice: palabra fiel es esta, la que les va a dar a continuación. Y le muestra de cuán infieles somos nosotros, pero cuán fiel es Dios. Pero no fiel con los infieles, porque si el Señor ha dicho que te va a castigar o te va a disciplinar, lo va a cumplir. Y si el Señor en su palabra ha dicho que los pecadores no entrarán en el reino por su infidelidad y por no creer en Él, lo va a hacer. Esa es la fidelidad del Señor. Pero para sus hijos vemos las promesas, los pactos que hizo, y Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él no cambia, Él es inmutable. Así vemos que cuando entra al capítulo 14 le dice: recuérdales esto. Pero cuando le dice recuérdales esto, no es lo que les acabo de mencionar. Él se refiere a la primera carta a Timoteo, la cual se la escribió más o menos hace 6 años. Ahora está leyendo y le dice: recuérdales esto. Ahora todo lo que vamos a estudiar esta mañana va referido a eso. En la primera carta a Timoteo ya le había dicho Pablo, en el capítulo 1, versículo 3, por ejemplo: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ahora Timoteo también se encuentra enseñando a varones fieles, como lo dice el capítulo 2 de la segunda carta, en el versículo 2, que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos también muchos ejemplos en la primera carta que se está haciendo referencia a esto. Para nosotros muchas veces recordar cosas que ya vimos es aburrido. Y muchas veces venimos a la iglesia y decimos: es que esto yo ya lo sabía, es que el pastor está predicando lo mismo que predicó hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Yo eso ya lo sabía. Pero Pablo le dice claramente que recuerde estas palabras a siervos fieles. Ahora, esta carta es una carta pastoral. Va dirigida primeramente a aquellos que anhelan el ministerio, aquellos que desean ser pastores, aquellos que desean ir y hacer discípulos, aquellos que son maestros, maestras de niños. Estas personas están encargadas de ser fieles con la palabra de Dios, porque no es un juego, porque es algo serio, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inerrante, es infalible. La palabra de Dios es santa, porque Dios es santo. Ahora,
Como les dije, el tema de hoy es la palabra. He titulado a la enseñanza El poder de las palabras. Y lo he dividido en 3 secciones, que las vamos a ver de los versículos 14, 15, 16, 17 y 18, en un contraste continuo. Y aprovechando que es una clase, vamos a ver el contraste de uno a uno. Son 4 contrastes que nos muestra. Y el último punto es que estas palabras tienen un fundamento firme. Así que el primer punto es las palabras que carcomen. El segundo punto son las palabras de vida. Y el tercer punto, las palabras con fundamento firme. Vamos a ver esto. Vayamos al versículo 14, parte B. Dice: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Es decir, aquellas personas que no son fieles con la palabra del Señor son, como dice aquí, personas que generan discusiones. Así que la primera es discusión. ¿Por qué le dice esto? Porque estas palabras que generan discusiones vanas, discusiones que no tienen ningún sentido, es para perdición de los oyentes. Así que vemos una causa: discusión. ¿Cuál es el efecto? Vemos que el efecto es la perdición de los que oyen. Recordemos, son maestros enseñando. Y si estos maestros con su palabra generan peleas, riñas, sin ningún motivo, puede provocar la perdición de aquellos que están oyendo. Ahora, ¿cuál es el contraste? Si las discusiones son malas, lo contrario sería que nosotros no buscamos discusiones. Nosotros lo que buscamos con las palabras que decimos aquí enfrente, o cuando vayamos a evangelizar, o cuando vayamos a enseñar a los niños, buscamos que éstas edifiquen a la persona. Y es todo lo contrario, porque dice que estas otras palabras de discusión son para perdición. Lo contrario a perdición sería que nosotros, con nuestras palabras, edificamos a nuevos creyentes y tal vez a personas que no conocen de la palabra de Dios. Ahora, hay una parte en el versículo que dice, versículo 14, lo cual para nada aprovecha, hablando de estas palabras de discusión. No aprovecha para nada. ¿En qué te edifica a ti discutir con otro hermano sobre la Trinidad? Si jamás lo vas a entender. Es un misterio. Como dice en Deuteronomio 29:29, todos los misterios le pertenecen a Dios, no a nosotros. ¿Por qué buscar discutir con otro acerca de eso? La palabra es clara y nos dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros como creyentes lo creemos, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo creemos y tenemos fe en eso, porque la palabra de Dios es inerrante. Ahora, pasemos al segundo punto, al segundo subpunto de estos 2 puntos. Ok, el segundo es que son profanas y vanas palabrerías. Me voy a saltar el versículo 15 y luego les digo por qué. Versículos 16 y 17 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y estas palabras carcomen como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Cómo son estas vanas? Vanas palabras. Aquí lo expresa como profanas primeramente y después como vanas, lo cual encierra la palabra que viene después, palabrerías. En el diccionario encontramos de cómo estas
profanas y vanas palabrerías llegan a carcomer. ¿Qué significa eso? Dice que carcomen como gangrena. ¿Saben qué es la gangrena? Es algo realmente asqueroso, es algo muy feo. Yo lo he visto. Yo cuando era joven quería estudiar medicina, pero al ver eso ya lo dejé. ¿Por qué? Porque es el tejido muerto de nuestra carne. Aún estando en vida, ese tejido que se puede encontrar aquí o en tu pie o en cualquier lugar está muerto. Ya no puede tener vida. Estas palabras sin sentido, que son profanas, que van en contra de lo que dice la Biblia, que la profanan. ¿Por qué? Porque la Biblia es santa. Y estas palabrerías son vanas y llegan a corromper la vida del creyente. Y nos da un ejemplo y va directamente en contra de ellos, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora, es importante saber el por qué al principio les había dicho que recuerden esto. Porque Himeneo ya es mencionado en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sus palabras eran blasfemias en contra de Dios. Ahora que vemos en el capítulo 2, tiene un nuevo amigo. Himeneo tiene un nuevo siervo de Satanás, el cual se llama Fileto. Y Fileto no se vuelve a mencionar en la Biblia. Solo se menciona una vez y es aquí. ¿Pero por qué es tan importante? Porque las enseñanzas de Himeneo alrededor más o menos de estos 6 años habían surtido efecto. Fileto se había extraviado de la verdad. Estas vanas palabrerías habían surtido efecto en ese hombre. Y ahora él estaba enseñando lo mismo a otras personas para que se pierdan. Pablo le dice claramente 2 nombres, y eso es muy significativo en la palabra. Es como si yo vendría ahora y les dijera los nombres de cada uno de esos siervos de Satanás que están enseñando falsa doctrina. Pero todos dirían, no, es que eso es juzgar, tú no puedes juzgar a las personas. Pero la Biblia lo hace y da nombres claros. Y nosotros conocemos que hay hombres que están enseñando vanas palabrerías al pueblo de Dios y están en iglesias extremadamente grandes. Y muchos son teólogos de la prosperidad. Y muchos enseñan falsa doctrina, lo cual va en contra de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un siervo que es fiel, que habla palabras de vida? Ser fiel con las Escrituras. Porque si estas palabras profanas y vanas corrompen como la gangrena y son palabras que dan muerte, pues uno como cristiano, uno que enseña la palabra y que lee las Escrituras, debe evitarlas. Eviten estas palabras. ¿Qué es acaso tan difícil? ¿Es acaso tan difícil hablar de Cristo, de mi Salvador, al que amo, a mi vecino? En vez de estar hablando de, no sé, dónde fue ayer, qué hizo ayer en la fiesta que estuvo. En vez de hablar de esas palabras, debemos evitarlas. Y primeramente en nuestras bocas debe estar el Evangelio de Jesucristo. Porque esas son palabras de vida.
Porque estas palabras no son vanas palabrerías. Estas palabras son veraces. Son palabras veraces que conducen a la gente a la vida. Nosotros debemos evitar profanas y vanas palabrerías en todo momento. Procuremos evitarlas. Ahora, la tercera dice en el versículo 18, perdón, qué pena. Acá es piedad. La tercera era veraces. Estas palabras son piadosas. Bueno, estas palabras que habíamos dicho anteriormente producen piedad en las personas, ¿okay? Y la tercera es, en el versículo 18, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es decir, que si se apartaron de la verdad, ¿eso qué significa? ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Entonces, si estas son palabras que simplemente dicen mentiras, están absolutamente en contra de lo que el Señor enseña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no existe la mentira. Todo lo que existe en la palabra del Señor es absolutamente veraz. Por eso les decía que si el Señor dice que los va a castigar y los va a mandar al infierno, es cierto, porque Dios no miente, porque Él no es hombre para que mienta y engañe. Él es Dios. Estas mentiras venían de hombres que en ese entonces eran muy buenos usando la retórica, el uso de las palabras. El uso de las palabras es algo que muchas personas hoy en día usan. El poder de las palabras. Uno puede asistir a una conferencia y va y le dice el poder de las palabras que tú tienes. Tú, si dices cada día, yo puedo, vas a poder, te dicen. Esas personas usan la retórica para engañar a las personas. Y muchas veces muestran mentiras disfrazadas de verdad. ¿Cuál es su propósito? Vienen, te hablan muy bonito, intentan convencerte y te meten en la cabeza mentiras y tú las llegas a creer como si fueran verdad. Eso es lo que hacían estos hombres. Hablaban mentiras intentando persuadir a las personas para que crean que eso es verdad, que cada una de las cosas que ellos dicen son verdad. Estas palabras decían que la resurrección ya se efectuó. Esa resurrección no está hablando de Cristo, está hablando de los creyentes como tal. En las Escrituras muestra que nosotros recibimos nueva vida por el poder de Cristo, porque nosotros antes, en nuestra pasada forma y manera de vivir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nosotros somos nacidos a nueva vida. Nosotros aún, se podría decir en unas palabras, no hemos resucitado, porque nosotros hemos nacido
a nueva vida. ¿Cuándo vamos a resucitar realmente? Aquellos que mueran en la segunda venida de Cristo resucitarán en cuerpos glorificados. Esto está yendo en contra absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque para estos hombres en la segunda carta a Timoteo existía lo que llaman el dualismo. Uno, acerca del dualismo, pensaban que existía un mundo espiritual el cual jamás podría llegar a unirse con la carne. Para ellos el espíritu, es decir, los espíritus eran buenos y la carne era mala. Entonces, ellos estaban primeramente negando la encarnación de Cristo. Estaban negando la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos la carne es mala. Pero Cristo vino en carne, se encarnó y estuvo en medio de su pueblo. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Estos hombres estaban negando eso. Estaban negando a Dios, porque Cristo es Dios en su divinidad. Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ellos decían que la resurrección ya se efectuó. Es decir, para ellos, al momento del bautismo, dice un autor, ya habían resucitado. Y lo único que esperaban era morir para que su alma se una a sus dioses. Eso va absolutamente en contra de todo lo que es la enseñanza bíblica. Absolutamente en contra de todo. Porque si niegas una sola palabra de las Escrituras, estás negando toda la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es exhalada por Dios. Toda la Escritura. No es lo que escribió Moisés, no es lo que escribió Pablo, no es lo que escribió Juan, es lo que Dios está hablando a su pueblo. No es Juan, es cierto, él lo escribió, pero esas palabras salieron de la boca de Dios, de nuestro Señor. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es inerrante, porque en Él no existe error. Es santa porque Él es santo. Es fiel porque Dios es fiel. Y eso es lo que hacían estas personas. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Qué debemos hacer como siervos de Dios? Ir en contra de esas mentiras y decir claramente, aquel hombre está hablando mentira. Y ser valientes al momento de hacer eso, como soldados de Jesucristo, valientes, esforzados, que van en contra de todo lo que sea mentira. Es decir, nosotros como creyentes hablamos verdad. La verdad que sale de la boca de Dios. Es Dios directamente hablando a nosotros. Las palabras que yo les estoy diciendo, algunas pueden tener errores. Pero cuando yo leo las Escrituras aquí delante, estas palabras no tienen ningún error en ellas. La coma que está ahí, que la ven, es porque tiene que estar ahí. El acento que tiene cualquiera de estas palabras es porque tiene que estar ahí, porque es inspirada por Dios. Ahora, en nuestras Biblias aparecen como subtítulos. Por ejemplo, en esta sección que estamos enseñando, que estoy enseñando esta mañana, dice un obrero aprobado. Si fuera inspiración de Dios, yo no tendría por qué cambiarle por el poder de las palabras, que es el título que le da. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo no tendría por qué cambiarla. Pero estas palabras, estos subtítulos que tiene, no son inspiración de Dios. ¿Pueden estar equivocadas? Sí.
Porque en esta sección no está hablando del obrero aprobado. Está hablando de las palabras de Dios que usa el obrero aprobado. Ese es el sentido. Y se encuentra alrededor de los versículos que leímos. Es lo que más importa. Lo que importa aquí es la palabra de Dios. Esas palabras que aquellos obreros fieles dicen. Eso es lo que interesa. Ahora, el cuarto aspecto de estos dos pilares, que me imagino que se dieron cuenta, es, bueno, ya vimos que aquellas palabras que producen gangrena son discusiones, vanas palabrerías, y tercero, que hablan mentira. ¿Cuál es la antítesis a eso? ¿Cuál es el contraste a eso? Primero, que no discuten. Segundo, son piadosas, conducen a piedad. Y tercero, son veraces, porque están hablando de la palabra de Dios. Ahora, el cuarto punto es de estas palabras, se encuentra en el versículo 15. ¿Por qué lo he cambiado? Porque esta sección a mí me parece mucho más importante. Dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, dice. Procurar. Es decir, nosotros debemos intentar todos los días, en lo que el Señor nos ha brindado, las capacidades que el Señor nos ha dado, procurar con diligencia presentarnos primeramente aprobados al pastor. ¿Eso dice? No. Presentarnos aprobados a mi hermano. ¿Eso es lo que dice? No. Nos debemos presentar primeramente aprobados a Dios. ¿Por qué? El único ejemplo de vida que tenemos es Cristo. Y si procuramos presentarnos a Cristo primeramente aprobados, estamos intentando ser a la imagen de Cristo. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Que nos santifiquemos. ¿Qué significa santificarnos? Procurar ser más a la imagen de Cristo. Eso es lo que procuramos. Ahora, al decir procurar, significa que nosotros debemos ser, como dice, diligentes. Entonces, aquellas personas que tienen palabras que carcomen son flojos en un lenguaje sencillo, es decir, no son diligentes. ¿Para qué son flojos? Van a las Escrituras y encuentran un versículo chévere, se van a Proverbios, no sé, y encuentran algo que habla acerca de Dios, o acerca de un dicho que dice Salomón, y dice: wow, esto es increíble, lo voy a enseñar, pero lo enseña tergiversando eso. No lo ha estudiado bien, ni siquiera se ha preocupado en ver si realmente ha entendido el texto. Lo lee una sola vez y dice: sí, esto es lo que dice el texto. Y eso es muchas veces lo que ha pasado con las herejías. Han empezado con eso, con verdades aparentemente ciertas. ¿Por qué? Porque estas personas no fueron diligentes para trazar las Escrituras, para poderla dividir, estudiarla parte por parte,
para poderla entender. Y esa es una de las objeciones de este mundo. Es que no, la palabra se contradice. En Mateo dice una cosa de Cristo, en Juan dice otra cosa, en Marcos dice otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos no son diligentes, no la han estudiado. Dicen haber leído la Biblia, pero no la han estudiado. Dicen conocer de Dios, pero ni siquiera saben que Dios es trino. Y piensan que Dios solo es uno. Cuando las Escrituras nos muestran que dice que Dios es uno, que subsiste en tres personas, pero ellas piensan que es solo uno, o que piensan que solo es Cristo. Y eso va en contra de esto. Parecen verdades, pero no lo son. Por su negligencia, estas personas se desvían de la verdad. Hermanos, quisiera que me acompañen, que uno de ustedes busque Proverbios capítulo 6, versículo 6 y lo de lectura. Otro, Julio, ¿me puedes ayudar? Que busque Proverbios capítulo 13, versículo 4. El primero, Proverbios capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo va a dar lectura? Hermano. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace, que adquiere sabiduría. ¿Qué es lo que dice? Perezoso, mira la hormiga. Un insecto tan pequeñito y da un ejemplo tan grande. No seas perezoso. Levántate, deja de dormir. Mira la hormiga cómo trabaja. Así debes trabajar tú en la palabra de Dios. Como la hormiga. En todo momento leerla, estudiarla, meditar en ella. Buscar comentarios de algunas personas que hablen de esa porción. ¿Para qué? Para que te dé un entendimiento mejor. Y no solo para eso, que te dé sabiduría. Y la sabiduría no es el conocimiento simplemente, es poder aplicar lo que uno conoce a la vida diaria. Julio. Proverbios 13:4 dice: el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. ¿Ven lo que dice? El perezoso ambiciona, todo lo anhela, pero ¿de dónde? Ahí echado en su cama. Sueña y dice: ay, cómo me gustaría tener un palacio, algo más pequeño, cómo me gustaría tener un carro. Pero a la verdad, nada hace para obtener eso. Y hay una porción en Proverbios también que dice que el que es perezoso, incluso ve la comida con deseo, pero no la puede llevar a su boca. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es nuestra comida espiritual? La palabra de Dios. Anhelamos, Señor, anhelo conocerte cada día más, Señor. Quisiera conocerte, quisiera hacer tu voluntad. Pero si ni siquiera estás comiendo de la palabra que te puede dar vida, si ni siquiera estás alimentándote de cosas espirituales que únicamente te muestra la palabra de Dios, eres tan perezoso que lo anhelas, pero no lo llevas a hacerlo realidad. Y eso es lo contrario a flojos, son negligentes. No lo voy a escribir por el tiempo, ya se me fue. Pero hay una palabra muy importante dentro del versículo 15, y es justamente eso, palabra. Al final dice que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra tiene 3 significados en la Biblia y vienen del griego, y una es dabar, de la cual hace referencia y de la cual se saca la palabra sinagoga. Ahora, la otra es shama, lo cual lo enseña también el griego. Pero hay una tercera y es la más importante.
que dice que es el Logos, y habla de la parte divina de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, que usa bien el Logos, que es la palabra, que es Cristo, porque Él es la palabra de verdad. Esta palabra de verdad nos muestra que podemos ser salvos. Solo Cristo puede dar vida a aquellos que están muertos. Solo Él, porque Él es la palabra de Dios. Porque Él, como dice en Juan capítulo 1, es el Verbo encarnado. Y este Verbo dice desde el principio. Pero el principio no está haciendo referencia a como nosotros lo entendemos, un tiempo en el cual empezó. Este principio que dice en Juan 1:1 está hablando de la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está hablando de la deidad de Cristo. Esta palabra dice que es de verdad. Y el obrero fiel que muestra, primeramente, se presenta aprobado o procura presentarse aprobado a Dios. Segundo, no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque él ha trabajado fielmente como aquel labrador en la tierra. Cuando dice trabajador o obrero, en esta sección está haciendo referencia a aquellos hombres que en la antigüedad trabajaban las piedras para la construcción de templos, de casas. ¿Y qué es lo que hacían? Trabajaban tan bien las piedras que si había un solo defecto, le ponían una A. Nosotros podríamos decir que esa A demuestra que esa piedra es mala. Le podríamos poner una M. Ya no sirve más. Pero aquel obrero que es fiel no tiene esa marca. ¿Por qué? Porque él se presenta aprobado primeramente delante de Dios. Y no tiene de qué avergonzarse, porque él ha trazado fielmente las Escrituras. Porque él está hablando de Cristo fielmente. Porque él conoce, pero no solo conoce, lo practica, es sabio. La palabra de verdad es lo más importante, porque esta palabra es Cristo. Solo Él puede y ha dado la gloria a Dios perfectamente, y ha pagado en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Ha muerto a causa de nuestras vanas palabrerías. Ha muerto a causa de la mentira de cada uno de nosotros, que cada día hablamos. Ha muerto para satisfacer la justicia del Dios eterno, para satisfacer la ira que debía venir sobre nosotros. Porque si venía sobre nosotros, nosotros directamente estábamos destinados al infierno eterno. De eso es de lo que el Señor nos ha salvado. De nuestras palabras incluso. Porque muchas veces de nuestras bocas salen bendiciones y eso es ¿qué? Es pecado. Yo no puedo maldecir a mi hermano. No puedo. Hermanos,
la palabra fiel del Señor sea con cada uno de ustedes. Y que Él los haga diligentes. Y que los haga hombres que no busquen discutir. Que los haga diligentes y que no seamos flojos para estudiar estas verdades. Vamos a orar. Dios y Padre Todopoderoso,